Continuamos con la discusión de la semana sobre desigualdad social en Panorama Político. Regresamos a esta conversación sobre el trabajo que realizamos durante esta semana de la desigualdad. Nos quedamos con Otto Ángel. Otto, ¿de qué nos sirve saber la diferencia entre el que gana muy poco con aquel que tiene muchos ingresos? Primero, las estadísticas siempre sirven para poder establecer una guía, ¿verdad? Por dónde debemos entrarle o cuáles son los puntos comunes que tenemos en Guatemala para poder comenzar a definir en materia de políticas públicas. Me había quedado nada más con la cifra que había que mencionar del coeficiente de Gini, que es la medición entre el más pobre y el más rico. Nosotros andamos en 52.1 de acuerdo a la última medición del Banco Mundial. ¿Qué significa eso? A ver, significa que cuando uno lo compara con países parecidos a nosotros, cuyo índice es menor, significa que la brecha de pobreza no es tan grande. Y eso lleva a concluir una cosa que hablábamos en algún momento. Guatemala no es un país pobre, de hecho es un país rico, con mucha gente pobre y que impide, digamos, de manera institucional que haya ese avance social entre clases, ¿verdad? Que alguien de clase pobre que vive en la Limonada pueda subir a clase media o pueda subir a clase alta. Es posible, se puede, porque es un asunto individual, al final de cuentas, y nos lo planteaba Fritz Thomas en la entrevista que le hace Carolina, pero también significa que el país, debido a las circunstancias, hace más difícil que alguien que se dedique a estudiar, a trabajar honradamente, a poner una empresa pequeña o una microempresa, avance con mucha mayor celeridad, que era el caso que nos contaba Miguel de los 30 años para hacer una casa. Ahora, Otto, según los trabajos periodísticos que hemos realizado, ¿las políticas públicas pueden en algún momento cambiar la dirección de este escenario, volverlo más favorable para las personas vulnerables, o es solamente un discurso de los partidos políticos o algunos sectores sociales? A ver, el ejemplo más claro que nos ponen en todo el mundo es China continental. Hubo una decisión después de la Revolución Cultural en la que se decide cambiar el modelo chino a la producción industrial. Y llevan 30 años sacando cerca de la mitad de su población de la pobreza a la clase media, aunque siguen habiendo un montón de pobres en China. Bueno, y también hay nuevos ricos. Exactamente, pero el punto es que hay movilidad social. A partir de políticas públicas, China es una dictadura de un solo partido, pero hay ejemplos así hay en todo el mundo, que están basados en cambiar su modelo económico, en ver cómo hacemos que la gente pobre pueda salir más rápido de la pobreza e integrarse a la clase media. No es subir a todos a ser ricos. A ver, Miguel, pero a ti te daban algunas posibles soluciones para esta problemática. ¿Se comparten con las de Otto? ¿Cuáles fueron los...? Sí, una que tiene mucho que ver con lo que menciona Otto es el tema de esas políticas públicas y esa voluntad estatal para poder hacer que la clase pobre suba a estos niveles. Y uno de ellos, y muy puntual, es el salario mínimo. O sea, con un salario mínimo como el que tenemos nosotros en Guatemala, es muy difícil poder salir adelante. Ahora, hay personas que dicen que el salario mínimo es una camisa de fuerza, que debería ser medido por la productividad del trabajador. Lo que sucede es que con ese crecimiento que nosotros tenemos, y como bien decía Otto, no estamos en recesión, somos un país que está creciendo económicamente, pero ¿por qué no se distribuyen bien esas utilidades? Lo que pasa es que son políticas estatales a partir del legislativo, que se puedan impulsar estos crecimientos y ejecutados por el Ejecutivo. O sea, ¿nos sirve el salario mínimo o no? No, nos sirve, en efecto. Preguntarle a quien reciba menos del mínimo y te va a decir que por lo menos eso es una ayuda. Lo que pasa aquí es que también hay que discutir qué modelo de país queremos, y no pasa solo por el Ejecutivo. El país creció en los últimos 5 años en promedio entre 5 y 4%, cuando el resto de América Latina estaba sufriendo una recesión. Incluso en el periodo pasado, nuestro vecino México entró en una recesión y nosotros por lo menos estuvimos estables entre el 2 y el 3%. Entonces lo que nos falta es desarrollar un modelo, no solo desde el Ejecutivo, sino desde todas las fuerzas económicas del país. Ahora, cuando hablamos de desarrollar un modelo, y Carolina nos lo contaba en su reportaje, ¿te fue difícil conocer algunas cifras frías de quiénes son pobres, quiénes están en los estamentos medios?
¿De qué nos sirve o qué tan importantes van a ser esas cifras para poder elaborar políticas públicas eficientes? Así es, ven, los analistas que nosotros consultamos planteaban la necesidad de tener datos más actualizados sobre la población. ¿En qué sentido? En cuál es la población pobre, en dónde está, quiénes son los pobres indígenas, quiénes son los pobres de ladinos, cómo se identifican para, en base a esto, el Estado preparar políticas públicas de asistencias para que generar este autodesarrollo de las personas, llevar la alimentación necesaria, pero enfocar sus esfuerzos en la población más vulnerable, que son los extrema pobreza, los que son pobres en este momento, y ahí enfocar sus estrategias. Me hace pensar que lo que decía Otto con la información que tiene Carolina es que al final de cuentas no hay un plan de acción para salir de la escena de la desigualdad. Yo quisiera hacer hincapié en algo, y es ¿cómo le hacemos saber a Pedro Palencia, que es una de las personas que también viven en La Limonada, que lleva 60 años de trabajar y que no ha salido de pobre, cómo le hacemos ver todos estos números, cómo se los trasladamos a él, todos estos temas de desarrollo multinacional, macroeconómico, cómo se los hacemos saber a una persona que apenas tiene acceso a la supervivencia diaria? Esa es una. Y por otro lado, yo creo que también hay una percepción errónea de desarrollo. Lo que pasa es que las remesas también cumplen un factor determinante para el desarrollo de este país. Estamos hablando de que solo en este año entraron el año pasado, según el ministro de Finanzas, entraron 5,000 millones de dólares en concepto de remesas. Y ese es un factor determinante para el desarrollo económico dentro del país. Si bien es cierto, un empresario no pone una empresa para perder y no hace un voto de pobreza, hay una mala distribución de las utilidades. Ahí hay tres cosas, ¿verdad? Tres rápidamente, Otto, que vamos a contestar rápido. Uno, ¿cómo hacerle saber a la gente? Pues es que la gente lo vive. Están ahí viviendo esa realidad. Entonces, lo que hay que hacer es que el político, el empresario, quien toma decisiones en este país, lo tome en cuenta. Dos, en efecto, las remesas son el principal sostén económico del país. Pero el tercer factor que no podemos ignorar es que esta economía es una economía pujante. Nosotros estamos viendo centros comerciales que cuestan 500 millones de dólares. Pero que nos hace falta un plan de acción para que esa riqueza llegue a esa persona que vive todos los días y que tiene penas económicas, ¿no? Quien te da un sesgo, digamos, algo un poco ideológico de la derecha, te dice, bueno, esos 500 millones no van solo a la obra gris, sino también significan empleo para gente de clase pobre. Pero bueno, nos quedamos con este tema para seguirlo debatiendo aquí en la mesa. Hemos llegado al final, gracias colegas. Este fue el encuentro en Panorama Político con aquellos que están detrás de la noticia. Soy Bacon Chin y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuando regresemos, el segmento semanal de salud mental le espera con el psicólogo Arturo Archila.